Gálatas capítulo 3. Así que abre tu Biblia en Gálatas 3 y vamos a ver la palabra de Dios en este día. ¿Sí? Si se está viendo, ¿verdad? Ojalá y sí. Y un saludo a todos que están del otro lado de la pantalla. Y abre tu Biblia ahí en Gálatas capítulo 3 y vamos a seguir viendo que este pasaje o esta serie se llama Un llamado a la libertad. Un llamado a la libertad o viviendo en libertad. Y aún en medio de esta pandemia, ¿verdad? La cual tú y yo estamos viviendo, ¿no? Entonces abre tu Biblia en Gálatas capítulo 3 y vamos a seguir viendo lo que Pablo nos dice, le habla a los Gálatas en este capítulo, en el capítulo 3, ¿verdad? Entonces, hoy continuamos en esta serie de mensajes. Acuérdate que yo te mandaría estos libritos, ¿verdad? Te los puedo mandar ahí por WhatsApp, ¿verdad? O por PDF. Si quieres ahorita escúchame y si estás en nuestro grupo de WhatsApp te lo mando un ratito más ya que terminemos para que vuelvas a confirmar, ¿verdad? Lo platicado o lo dicho el día de hoy. Muy bien, el día de hoy Pablo sigue hablando a los Gálatas, ¿no? Y sigue hablando bien duro, ¿verdad? De hecho, el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo Gálatas del 3, del 1 al 9. Traté de avanzar los versículos porque créeme, tiene sentido en los últimos 3 versículos que tomamos. Entonces, vamos a orar y vamos a dejar ese tiempo en manos de Dios. ¿Cómo ven? ¿Me acompañas? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios dirección en esta noche. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias porque podemos estar conectados por este medio. Yo bendigo a cada persona que está conectada, que pues tiene este deseo de seguir aprendiendo de ti, de tu palabra. Padre, bendice este video y esta transmisión, este tiempo donde abrimos tu palabra, que sea de edificación para todos los que lo escuchen, y que pueda ser compartido para otros, para que también te necesitan escuchar tu palabra. Rogamos por este tiempo que sea bendición. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida, por la salud y porque nos permite estar aquí juntos por medio de esta transmisión en vivo. Bendice este tiempo y Dios te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por orar. Y acuérdate, ¿cuál es el contexto de todo esto? La semana pasada hablamos de Pablo, decía Gálatas, en Gálatas, está hablando los Gálatas diciendo, hemos estado hablando de Pablo, número 1, hablamos de que Pablo, no existe otro evangelio, no existe un evangelio diferente porque es el evangelio que los Gálatas estaban creyendo era un evangelio apócrifo, un evangelio que pervertía el verdadero evangelio y un evangelio que perturbaba. Además, Pablo hablaba diciendo que él ya tenía una nueva razón de vivir. Acuérdate que Pablo había escuchado este evangelio, el cual le había llegado no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y el cual él lo administraba y lo enseñaba a otros. En algún tiempo en el libro de Hechos, Pablo pasó por esta región de Galacia y llevó la palabra a los Gálatas. ¿Sí? Entonces, en este mismo capítulo, bueno, en el 2, Pablo estaba hablando diciendo cómo es posible acerca de que los mismos Gálatas pues se habían pues escuchado, se habían apartado de la palabra de Dios. Y ahora Pablo hacía un recordatorio diciendo, acuérdense de dónde yo salí. Yo era una persona que asolaba a la iglesia, era una persona que perseguía a la iglesia. Pablo quería destruir la iglesia. Acuérdate que cuando murió Esteban, ¿verdad? Pablo dijo el sí, o sea, para que lo terminaran de matar. O sea, Pablo era una persona de altura detrás de todas aquellas personas que perseguían a los cristianos. Pero un día, acuérdate que Dios cambió a Pablo por Jesucristo, tocó la vida de Pablo y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Te acuerdas? Entonces Pablo también habló diciendo, Dios me transformó a mí y yo soy una nueva persona ahora en Cristo, ¿verdad? Entonces yo ya tengo una nueva razón de vida, ¿verdad? Mi vida, el Señor la ha cambiado. De manera que Pablo tenía la capacidad de confrontar. O sea, ya Pablo teniendo una nueva vida, tuvo esa capacidad de decir, oye Gálatas, ¿qué pasó con ustedes, verdad? ¿Qué situación hubo entre ustedes que pues que pareciera que se apartaron, verdad, del camino?
Incluso Pablo en el capítulo 2 señaló a Pedro diciendo, ¿cómo es posible, Pedro, que pues tú estás conviviendo, viviendo entre los gentiles, ¿verdad? Porque Pedro en aquel tiempo, acuérdate, también era líder en la iglesia de Jerusalén. Pero cuando vienen los de Jerusalén, porque Pedro estaba en Antioquía en aquel momento, cuando venían los de Jerusalén, los líderes, los cabecillas de aquel lugar, se apartaba, ¿verdad? Porque dice Pablo que venían los de Jacobo, ¿verdad? Se apartaba, y entonces Pablo decía, ¿cómo es posible, Pedro, que vivas una vida de hipocresía? Con unas personas te relacionas, pero ahora cuando vienen unos, pues, que tienen autoridad, pues entonces ahora te comportas diferente, ¿verdad? Incluso señalas a los gentiles y los obligas a judaizar, o sea, a tener ciertas obras, ¿verdad? Cuando ya hemos creído que Jesucristo nos viene a dar paz y viene a darnos su obra salvadora, ¿verdad? Entonces, lo mismo seguramente ha pasado contigo. Alguna vez el Señor te rescató, a lo mejor fue hace 15 años, 10 años, 5 años, el Señor te rescató, tú conociste al Señor algún día, estabas viviendo una vida de perdición, a lo mejor una vida de pecado, el Señor te rescató de esa vida y ahora has entendido que tienes una vida por gracia, una vida que vive bajo la gracia de Dios, una vida que puedes decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, como decía Gálatas capítulo 2, versículo 20, sino Pablo decía eso mismo, porque dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo ya tenía una vida, ahora una vida diferente, una vida que era entregada hacia Dios, una vida que a veces tiene que ser confrontada. Entonces a veces el Señor tiene que confrontar nuestros pensamientos, nuestra vida, y nos tiene que confrontar a decir, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguirme o no vas a seguirme? ¿Vas a tener una fe salvadora, una fe en Cristo Jesús, o vas a seguir creyendo que tus obras te van a salvar? ¿Vas a seguir creyendo, vas a creer que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, o vas a creer que tus buenas obras pueden llevarte al Padre? Entonces, ¿vas a creer que Jesucristo es el único camino de redención, o sigues creyendo en una vida de pecado y sigues viviendo una vida de pecado? Entonces, así como Pedro fue confrontado, tú y yo muchas veces tenemos que ser confrontados para poder saber si seguimos en el camino de Dios o no. En aquel tiempo, ahora sí, Gálatas capítulo 3, ahora sí Pablo estaba hablando a los Gálatas muy duro, porque estos Gálatas estaban bien perdidos, pero bien perdidos. Así que el día de hoy te voy a hablar de 3 cosas acerca de algo que hace que cambie nuestra vida erróneamente. Entonces vamos a ver, el tema del día de hoy es cambiando erróneamente el enfoque. La verdad, a veces tenemos que hacer cambios radicales, ¿sí o no? Si de repente tú vas de viaje, no sé, alguien quiere ir a la playa, o últimamente pues yo quiero ir a la playa, me gustaría. Y si de repente me doy cuenta que en lugar de ir a Vallarta, en lugar de ir a Tepic, ¿verdad? Estoy yendo para Aguascalientes, ¿verdad? Y yo decía, ya traigo mi traje de baño, traigo mi ¿qué más? Mi inflable y todo, ¿verdad? Y ya sé que me voy a bajar del carro y voy a tirarme en el mar, ¿no? Voy a aventarme en el mar. Pero si de repente veo un letrero que dice Aguascalientes 100 kilómetros, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que cambiar completamente de rumbo. Porque en lugar de ir ¿hacia dónde? Hacia el mar, hacia la costa, estoy yendo hacia el norte, por ejemplo. Estoy mal, ando erróneamente manejando. Entonces, a veces en nuestra vida merita que hagamos cambios fuertes en nuestra vida. Como dijimos la semana pasada, un llamado, una entrega total, ¿verdad? Pero a veces hay personas que en lugar de hacer un cambio total, positivo en sus vidas, hacen un cambio negativo. O sea, el cambio es para mal para ellos. ¿Cómo es posible? O sea, en lugar de decir, bueno, ya voy para en lugar de ir a Aguascalientes, ¿sabes qué? Iba a ir al mar, pero hago un cambio radical y ahora voy para Morelia, ¿verdad? Para México. No digo que hay otros lugares, hay lugares muy bonitos en otros lados, ¿no? Pero digo, oye, sigo errando porque estoy tomando malas decisiones en lugar de enfocar mi vida por el camino correcto. Entonces, los Gálatas eran personas que estaban tomando malas decisiones. ¿Conoces gente así? Que toma malas decisiones en su vida. Entonces, el tema del día de hoy,
te lo repito, es cambiando erróneamente el enfoque. Y número uno es, ¿por qué cambiamos erróneamente el enfoque? Por una fascinación poderosa. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 1, 3:1. Dice, Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, hubo aquí una situación que a los Gálatas les afectó totalmente. Una fascinación poderosa que hizo que incluso ellos se desviaran, incluso aun cuando Pablo se había encargado de mostrarle a Jesucristo crucificado. ¿Qué pasó con ellos? O sea, Pablo estaba criticando duramente a los Gálatas, ¿verdad? Le estaba hablando muy duro en cuanto a sus decisiones que estaban tomando. Pablo utilizó la palabra insensatos. ¿Sabes qué significa la palabra insensatos en la versión NTV? Tontos. O sea, le estaba diciendo a los Gálatas, oh Gálatas, son unos tontos. Y no te digo lo que dicen otras versiones porque todavía están peor, ¿verdad? La palabra griega anoetos es no entendido o imprudente. Esa es la palabra insensato. Ahora bien, insensato no es la misma palabra que Jesús utilizó cuando describió a aquella persona que pone su casa sobre la arena. ¿Qué pasó con esa persona que puso su casa sobre la arena? Su casa cayó y fue una destrucción completa. No es esa misma palabra. O sea, insensatos no es una persona falso de entendimiento, al menos la palabra que Pablo está utilizando aquí, sino insensato se refiere a una palabra que pierde el poder de la percepción que hay a tu alrededor. ¿Sí me explico? Que pierde el poder de la percepción que hay a tu alrededor. Bueno, esa palabra Pablo le está utilizando a los Gálatas, diciendo, ustedes son unos insensatos. La misma palabra que Jesús le dijo a sus discípulos cuando iban camino de Maús. ¿Te acuerdas? Que le dijo Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Es decir, los apóstoles o los discípulos que caminaron con Jesús con el camino de Maús, ellos sabían que Jesús iba a resucitar, pero aún no les quedaba claro de esa profecía que estaba escrita, pero además no les quedaba claro que estaban caminando con el Jesús resucitado. Entonces, insensato es una persona que pierde el sentido de la percepción alrededor. ¿Qué problema tuvieron los Gálatas? Dice en la Biblia, en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En otra versión, en la NTV dice, ¿quién os hechizó? ¿Quién os hechizó para que, o engañó para que caminaran un camino diferente? Acuérdate que Pablo quería ser esclavizado por los falsos hermanos, según leímos en el capítulo 2, que se metieron a escondidas para espiar la libertad que tenía Pablo en aquel tiempo, porque cuando Pablo fue a Jerusalén, algunos falsos hermanos se metieron a escondidas para ver esa nueva libertad que ahora Pablo tenía, ¿verdad? La cual le causaba mucho ruido. ¿Cómo es posible que no cumplan los ritos judíos? ¿Cómo no es posible la circuncisión y todas las costumbres judías? Y esos hermanos se metieron a escondidas, pero Pablo dijo, ni por un momento nos dejamos esclavizar para que el evangelio, ¿verdad? Ya dejara de estar en nosotros. En otra versión dice Pablo, en Gálatas capítulo 2 dice, ni por una hora, es más, ni por un momento, ni por un instante nos dejamos esclavizar o afectar por ellos. Pero los Gálatas fueron hechizados, fueron fascinados por otra persona que los estaba engañando, haciéndolos creer que las obras eran más importantes que la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, estos hombres gálatas estaban creyendo en ese falso otro evangelio que Pablo dijo en el capítulo 1, el cual Pablo señaló que aquella persona que estaba haciendo influencia a los gálatas era un anatema, ¿te acuerdas? Un maldito, ¿verdad? Y debería ser entregado en eso. Ahora, ¿cómo no ser engañados entonces por esta fascinación? Bueno, tenemos que ejercitar nuestros sentidos, ¿verdad? Para evitar que seamos engañados, ¿verdad? Por estos falsos profetas, engañados por las nuevas corrientes que hay en este mundo, engañados por, tantas falsas noticias que hay en internet. A veces hasta es más difícil ver una noticia verdadera que creer en todas esas falsas.
O sea, de verdad hay tantas fake news, como lo hemos escuchado hoy en día, que tantas falsas noticias se habla del coronavirus, de la pandemia, etcétera, que a veces a muchos se les hace difícil definir cuál es una falsa noticia y cuál no es. Entonces, mira lo que dice Hebreos 5:14. ¿Cómo le puedes hacer para evitar ser fascinado por los engañadores, verdad? Por los falsos profetas. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, el Señor Jesús quiere llevarte esa capacidad de definir y entender. ¿Sabes qué? Esto es un falso profeta. Puedo caer en esta fascinación. Puedo caer bajo esta corriente de este mundo, bajo esta doctrina, bajo esta persona que está tocando mi puerta. Puedo rendirme por ese falso evangelio. Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer? Pues tienes que ejercitar tus sentidos. Y esto habla de gente madura que ha alcanzado su madurez en Cristo Jesús. O sea, a lo mejor dices, oye, yo no tengo mucho conocimiento. Bueno, pues te animo a que lo tengas, para que tengas esa capacidad, esa madurez, como dice la palabra en Hebreos 5:14, para que por el uso tengas los sentidos entrenados, para que puedas discernir entre lo bien, entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo le puedes hacer? Eso no viene, no vas al Oxxo, no vas a la tienda diciendo, oiga, deme una capacidad para discernir. Eso no existe ahí. Tienes tú que meterte en la palabra de Dios para que no dejes de afectar tus pensamientos. Ahora, ¿cómo le hacen las personas los baristas de café o los catadores de vino? ¿Cómo le hacen ellos? Bueno, porque están constantemente probando el café y están probando los vinos. Y ellos fácilmente pueden decir, este es un vino rosado, este es un café de tal lugar, este es un café de Veracruz, de Colombia, etc. ¿Por qué? Por el uso, porque están ejercitando constantemente, están consumiendo esos productos y de manera que tienen ya su uso bien ejercitado, su sentido bien ejercitado. O sea, esto no hubiera pasado en los Gálatas si ellos tuvieran el pensamiento ejercitado y pudieran saber entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que nos puede apartar de la verdad entonces? ¿Qué es lo que nos ha fascinado o hechizado para que apartemos de la verdad? La verdad es que a veces ni falsos profetas ocupamos, ¿verdad? Para que venga y nos hable de otra verdad. A veces la fascinación nos afecta, a veces nuestros trabajos produce esa fascinación, esa hechicería. A veces el dinero nos hechiza, a veces la novia, el novio, si estás joven y todavía tienes un novio o una novia, te hechiza, te fascina, para que en lugar de mantenerte en el evangelio, te ocupes en otras cosas. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo puede usar para distraer tus pensamientos? Y de verdad Pablo decía, según Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice, para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hay personas hoy en día que conocen la palabra de Dios, han visto la palabra de Dios, están con el Señor Jesucristo, les queda claro que Jesucristo fue crucificado. Los Gálatas obviamente no habían visto con sus ojos, seguramente no habían visto con sus ojos a Jesucristo crucificado, pero Pablo se encargó de mostrarles a Jesucristo crucificado. Pablo se encargó de llevarles esa tarea. ¿Cómo es posible que aún a pesar de haber tenido tus ojos en la cruz, algo hizo que te desviara tu camino o mi camino? Entonces, cuidado. Porque hay gente que dice, no, yo estoy bien, yo estoy firme, yo no voy a caer, yo no voy a retroceder. Acuérdate que dice la palabra, así que el que piense que esté firme, mire que no cae. Es posible, porque Pablo tenía muchos ejemplos de hermanos que le habían seguido y después le dijeron, mira, Mineo y Fileto y quién sabe cuántas personas más se apartaron y me dejaron en el camino. Seguramente tú conoces personas que antes iban por el camino de Dios y ahora simplemente ya no lo están. Algo les fascinó más, algo les hechizó más. ¿Hay algo que está afectando en tu vida? Que tú puedas identificar para decir, esto puede ser una razón para que yo me desvíe del camino. Cuidado, porque Jesucristo ya fue mostrado delante de ti. Ya no necesitas más evidencia que simplemente seguir aprendiendo la palabra de Dios, pero puede ser que algo te fascine y te hechice y te aleje del camino de Dios. Otra razón que te puede apartar del camino de Dios es tener un entendimiento corto, un entendimiento
falso, un entendimiento muy pobre. Mira lo que dice en Gálatas 3, del 2 al 3. Especialmente primero el 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír, por la fe? Pablo les hace esta observación y les recuerda a su decisión del pasado. Oigan, acuérdense la decisión que ustedes hicieron en el pasado. ¿Cómo recibiste cómo tomaste esa decisión? ¿Por las obras o por la fe? Acuérdate aquella vez cuando el Señor Jesucristo te rescató. Acuérdate aquella vez cuando tú te acercaste a Dios. Acuérdate cómo fue. Cómo fue con una fe, con una entrega, con unos ojos, con un deseo de una sed insaciable en tu corazón. Pablo le decía, ¿cómo fue aquella vez que ustedes recibieron al Señor, verdad? O se acercaron a Él. Les digo otra versión, la NTV. Déjenme hacerles una pregunta. Pablo dice en otra versión, ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer a la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Jesús. Una persona se hace cristiana, número 1, por el oír, por la fe. Pablo dice en el versículo 2, acuérdense, ¿cómo escucharon la palabra de Dios? Y yo te voy a recordar cómo. Número 1, porque oíste con fe. Porque oíste con fe. Porque alguien te habló, alguien tocó la puerta de tu casa, alguien te habló la palabra de Dios, alguien te llevó un tratado, te fue y te visitó y te habló del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibiste? Por el oír por fe, nada más. Acuérdate, ¿cómo fue esa decisión? En Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el ¿qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, no creíste ninguna fábula, no creí ningún cuento, ninguna persona de que pasó en aquel lugar. No, fue algo real. Porque ¿qué creímos? Creímos lo que la palabra de Dios dice. Una persona viene a Cristo. ¿Cómo viene a Cristo? Porque escuchó la palabra de Dios. Y los Gálatas habían escuchado el Evangelio, el cual mismo Pablo les había transmitido y les había mostrado que debían seguir. Entonces Pablo les dice en ese momento, oigan, ¿cómo fue? ¿Recibieron, dice la palabra, el Espíritu por las obras de la ley o por las obras de la fe? Fue por las obras de la fe. Ahora bien, si tú escuchaste la voz de Dios y oíste por fe, ¿sabes qué más tienes en tu vida? El Espíritu Santo. El Espíritu en tu corazón. Él habita en tu corazón. Por eso Pablo dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por las de la fe? Recibimos el Espíritu de Dios por la fe, el cual habita en personas que han decidido poner su fe en Jesucristo. Acuérdate lo que dice 1 Corintios 6, 19, dice, vuestro cuerpo, en la parte de central de este versículo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿en quién? En vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Sabemos que el Espíritu viene por consecuencia de haber puesto nuestra fe en Jesucristo. El Espíritu Santo está en ti y está en mí por una promesa que Jesús dijo. Acuérdate que Jesús dijo, yo no los dejaré solos, sino que enviaré ¿quién? Un consolador para que esté con ustedes y recuerde todas las palabras que yo os he dicho. Estas cosas, ¿no las recibiste por obras? ¿No las recibiste porque fui bueno, porque eran los niños pobres, porque pasé a una viejita, a una persona de tercera edad, por el camellón, por el crucero? Eso no lo recibí por mis obras, porque mis obras señalaban que yo soy malo, tú eres malo, nadie es bueno en la tierra. Pero ¿cómo lo recibí? ¿Cómo recibí el Espíritu Santo? Por el oír, por fe. ¿En la fe en quién? En Cristo Jesús. Entonces, si para ti y para mí me queda claro, bueno, para los Gálatas, ellos eran unos necios. Dice el versículo 3, tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Parece que los Gálatas tenían un fuerte conflicto entre creer en la gracia del Señor Jesucristo, pero también seguir creyendo en sus obras, que tenían que ser buenas o suficientemente buenas para mostrarse santos y dignos de parte de Dios. Pablo les decía, ¿cómo es posible tan necios? Y si fijas, la misma necios tiene que ver con una persona pues que actúa mal, ¿verdad? Rebelde, así como éramos antes. Necios tiene que ver con una persona ser tan tontos o tan rebeldes
o tan inconscientes. ¿Cómo es posible? Porque el Señor nos rescató de esa antigua vida. Porque es posible hoy en día que después de haber probado un poco de la gracia de Dios, un poco de la bendición de estar cerca de Dios, ahora todavía nos queramos alejar de su providencia, alejar de su gracia salvadora. No es posible eso es insensato, eso es necio, eso es tonto, eso es ser rebelde delante de Dios. No podemos alejarnos de Dios, es más, no deberíamos ni siquiera pensarlo. Creyendo que podemos hacer cosas creyendo que podemos hacer cosas materiales cuando estamos lejos de Él. Acuérdate como dice la parábola de Jesús cuando está hablando de la vid, ¿verdad? Que separados de mí, ¿qué dijo? Nada podéis hacer, nada. Por más que intentes creer que estás haciendo algo en tus obras, en tus manos, ¿sabes qué? Nada más vas a encontrar cansancio. Cuando intentes hacer cosas en tus manos, en tus obras, vas a encontrar simplemente cansancio. Y vas a tener que ir nuevamente a la cruz. Como dijo Jesús, ¿te acuerdas que dijo Jesús? Venid a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados o cansados, ¿verdad? Y yo los haré, ¿qué? Descansar. Intenta tu vida. Pon a Jesús a un lado después de haber conocido la verdad. Y sabes que vas a encontrar simplemente cansancio. Porque cuando tú haces las obras por tu propia carne, te vas a topar con cansancio, con dificultades. Pero si dejas que Jesucristo esté siempre adentro de tu vida, vas a encontrar simplemente paz, ánimo. Porque necio tiene que ver con rebelde, necio era como éramos antes. Mira lo que dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿sabes qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Si tú decides apartarte de Dios, decides después de haber conocido de Dios, decides apartarte de Dios, entonces serías como un insensato más, como un rebelde, como un extraviado todavía. Sería como que, oye, pero si tú ya sabías a dónde ir, ¿por qué decides seguirte perdiendo del camino correcto? ¿Será que falta entendimiento? ¿O falta conocimiento de Dios? ¿O simplemente sabemos que somos unos insensatos? La vida cristiana para Pablo era como una carrera. Acuérdate. El versículo 3 le dice, tan eso sois, habiendo comenzado bien el Espíritu. Pablo sabía que la vida cristiana era como una carrera. Para Pablo la vida cristiana era como un camino, lo último que alcanzaba a decir hace unos minutos. Entonces por eso Pablo, ustedes pensaron bien, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 3, ahora vais a acabar por la carne. Pues ¿cómo es posible? Pablo fue uno de los pocos que pudo terminar bien su carrera. Recordando algunos, por ejemplo, José terminó bien su carrera. David, el rey David, tú sabes que de repente tuvo dificultades, cometió ahí infidelidad con Betsabé, ¿verdad? Asesinó a una persona, ¿verdad? Por causa de su pecado, etc. Pero Pablo puede decirse que fue alguno de los que terminaron bien y bien su carrera. Entonces, yo me pregunto, ¿así será nuestra vida? ¿Será que así terminaríamos nuestras carreras nosotros? ¿Sabes? A Dios no le agrada que nosotros retrocedamos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, queda claro que el Señor no espera que vayamos hacia atrás. Que si comenzamos bien nuestra carrera con Cristo Jesús, comenzamos bien nuestro camino en Cristo Jesús, no acabemos de otra manera. Que haya personas hoy en día que buscan al Señor, que leen la Biblia, que están cerca del Señor, pero que a los últimos días de su vida o años de existencia lo vivan en pecado, en maldad, en una vida completamente diferente a la vida que profesaban. Incluso a lo mejor hasta algunos predicaban al frente. Por eso quizá el mensaje de las iglesias, según Efesios, Apocalipsis 2:4, acuérdate que en la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo decía, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te cuento algo.
Lo menos que podemos hacer cuando una vez que hemos conocido la verdad es alejarnos de ella. Pero este es el lugar que Satanás desea para tu vida. ¿Cuál? Que te alejes del camino. Seguramente Satanás ya no puede hacer nada para que pierdas tu salvación si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios. Él ya no puede hacer nada para que pierdas tu salvación, pero sí va a buscar toda la manera posible para detener tu crecimiento y tu relación con Dios. Debes de recordar que el Señor no está enfocado en todas esas grandes obras que tú y yo podemos hacer. El Señor está enfocado más bien en tu corazón, en mi corazón. La Biblia dice en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y si el enemigo logra hacerte confundir tu vida, que al Señor le agrada todas esas grandes obras que le puedes demostrar mientras tu corazón está muerto delante de Cristo, está en pecado delante de Cristo, entonces el enemigo se lleva las palmas. Si el enemigo te está mostrando que obres, que hagas, que vayas y esto y lo otro y camines y te llenes de actividades, te llenes de cosas que tienes que hacer todos los días, espirituales o no espirituales, cosas que tienen que ver con Dios o no que ver con Dios, y si el enemigo trata de enfocarte en eso y al final digas, sabes que ya hice todo lo que es suficiente, estoy bien con delante de Dios, pero no te enfocas en lo espiritual, pero dejas de enfocarte en lo espiritual, dejas de enfocarte en tener un corazón que agrade a Dios, entonces el enemigo está contento con eso. Porque tú y yo nos estamos enfocando en las obras, en tener obras piadosas delante de Dios, tener obras piadosas, acciones piadosas, y creemos que, no, entonces Dios va a estar contento conmigo. Si el enemigo ve que vivimos una vida en nuestra carne, en nuestras obras, hacemos todas nuestras obras, en nuestras manos, en nuestra carne, alejados del Señor, entonces el enemigo está contento con eso, porque, ¿sabes? Dirá, estás confiando más en tu carne que en lo que el Espíritu está haciendo en tu vida. Y hay personas que no dejan actuar a Dios en sus vidas, no dejan al Señor obrar en sus vidas, porque están simplemente viviendo en su carne, en sus obras, en sus acciones, no en la obra salvadora que Jesucristo hizo en la cruz. El enemigo buscará más bien que pienses que tus obras pueden ganar el favor de Dios, y eso es lo que los Gálatas estaban haciendo. Así que cuidado que cambie tu enfoque por falta de entendimiento delante del Señor, creyendo que las buenas obras te pueden acercar a Él. Cuidado que tu camino te sientas que estás bien delante de Dios, estás firme en el camino, pero después te enfoques en otras cosas, que no es el camino de Dios. Y por último, también, ¿qué otras cosas te pueden desenfocar el camino de Dios? Por negar lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que dice Gálatas 3:4-9, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora Pablo está hablando, oigan, ¿cómo es posible que ustedes, todas las cosas que han padecido, ¿será que las padecieron entonces en vano? ¿Será que creyeron en vano? Y Pablo, incluso en el capítulo 6, versículo 12, dice, Gálatas también, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Esa es la única persecución que Pablo hablaba acerca en contra de los Gálatas. Entonces Pablo dice en el versículo 3, ¿será que entonces han creído en vano? ¿Será que todas esas pruebas que han padecido son en vano? Porque ya están creyendo más bien en las obras de la carne, en las obras de la ley, más que en la fe salvadora del Señor Jesucristo. ¿Será que todas esas pruebas que han vivido es en vano porque ya su fe ha cambiado, su enfoque ha cambiado en su vida? Te voy a decir algo, por favor, yo no quiero vivir una vida en vano. Yo no quiero vivir mis pruebas en vano. Y seguramente tú y yo no queremos vivir la dificultad que produce el salir a trabajar, el salir y dejar tu familia, sacrificar un tiempo para que al final de la quincena te digan, sabes que no hay pago para ti. ¿Cómo es posible?
Sacrifiqué, viví una vida difícil para que al final de mi vida me digan, sabes que no hay recompensas para ti porque fue en vano todas esas grandes obras que tú hiciste, porque las hiciste sin tener fe en Jesucristo. Yo no quiero una vida así. Yo quiero una vida que tenga al final esa gran recompensa que el Señor me ha dado, y simplemente por llegar a los cielos y estar con mi Padre Celestial hasta la eternidad. Una vida que yo sé que voy a pasar pruebas, voy a pasar dificultades en esta tierra. A lo mejor esta pandemia vamos a salir adelante, Dios mediante. A lo mejor voy a padecer otras dificultades, pero yo quiero que al final de mi tiempo en la vida haya esas bendiciones, esa recompensa. Yo no quiero correr en vano. Porque yo, ¿qué quiero hacer? Seguir poniendo mi fe en Cristo Jesús, en la fe salvadora de Jesucristo. Sé que van a venir pruebas, pero no van a ser en vano, porque esas pruebas el Señor las permite para algo en mi vida. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice, porque esta leve de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pero las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que por favor, ¿verdad? Yo sé que voy a seguir pasando tribulaciones, dificultades, pero mi intención, mi vista no está mirando las cosas físicas, sino están mirando las cosas celestiales. Porque si estoy viendo las cosas físicas, mi vista está siguiendo las cosas físicas, entonces las pruebas, las dificultades van a ser en vano, no van a tener fruto, porque no voy a tener más recompensas que simplemente la muerte en esta tierra y que me entierren en un ataúd. Pero si mis ojos están en las cosas celestiales, entonces mis pruebas, mis dificultades tienen una recompensa, porque aquí dice, porque produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces Pablo le está diciendo, oye, ¿o será que ustedes han corrido en vano? ¿Qué está pasando? En Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por la fe? O sea, Pablo está hablando, aquel Dios que suministra el Espíritu y que hace maravillas en ustedes, en vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Por las obras de la ley o por el oír por la fe? Por el oír por la fe. Por eso Dios hace todas las cosas que hace en mi vida. Todas las cosas que Él permite que yo pase en esta vida, dificultades, pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permite todas esas cosas? Porque yo alguna vez oí por fe en el llamado. Porque yo soy su hijo y ahora yo pertenezco a su familia, al pueblo de Dios en esta tierra. No lo hace esas cosas, esas maravillas porque oí, porque sigo confiando en las obras de la ley, sino porque he oído por la fe. Te digo otra versión, la NTV, no lo hace por las obras de la ley. Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Entonces todo lo que Dios hace en mi vida, todo lo que Dios permite en mi vida, es porque he confiado en Él, en la obra salvadora de Cristo Jesús. Y si Dios permite dificultades, y si Dios permite pruebas, es porque he confiado en Él. Es porque tengo fe en Él. Entonces, porque he escuchado el mensaje. Entonces yo no puedo decir que esta fe que tengo ha sido en vano. Pero ¿cómo es posible que los Gálatas pudieran pensarse que eso? Por favor, no permitas que todas esas cosas que han pasado en tu vida sean en vano. Y si alguien me dice que es en vano, y si alguien me dice, oye, estás creyendo en un Dios, estás creyendo en alguien que no ves, que estás creyendo en alguien que no sabes si va a venir por ti, yo le voy a decir, he confiado en la palabra de Dios, porque mira lo que dice 2 Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Yo estoy atento a la palabra de Dios. Yo estoy atento a lo que Dios dejó en su palabra para mi vida. Y yo no dejo que nadie venga y me afecte, me desanime. Yo no dejo que nadie me diga, no, ¿sabes que estás mal lo que estás creyendo? No, estoy creyendo en su palabra, en la palabra de Dios. Dice, a la cual estáis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Estamos en lugar oscuro? Creo que sí. Y a veces muy oscuro.
Dice, ¿hasta cuándo tengo que estar atento a la palabra de Dios? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que comience nuevamente el día. Y ese nuevo día va a empezar para ti y para mí en ese tiempo, en la eternidad, cuando estemos con el Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo tengo que estar atento? Hasta que el Señor me lleve a su presencia. Si alguien me dice, no, estás mal, estás creyendo en algo falso, y estás creyendo en, ¿sabes qué es en vano todo lo que estás viviendo? No, yo le voy a decir, yo he creído en la palabra profética más segura, que tengo que estar como antorcha, creyendo aún en los tiempos más oscuros. Mira lo que dice Gálatas 3 del 1 al 6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Yo he creído a Jesús y eso soy justificado en él, como el mensaje pasado. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y si Abraham creyó por fe, yo he creído por fe. Y por consecuencia, si Abraham creyó, entonces benditas son en él todas las naciones. Y si yo he creído en fe, entonces bendito será mi descendiente, las personas que me escuchen, las naciones enteras, las personas que estén atentas al mensaje serán benditas también, porque he creído por fe. He creído con una fe salvadora que Jesucristo es el único que me va a poder salvar y me va a poder llevar al cielo y a la eternidad con el Señor. ¿Tú has creído también por fe? ¿O estás creyendo otra vez por las obras? Creyendo que tus buenas obras te pueden salvar. Yo he creído por fe y seguramente también tú has creído por fe, y tu familia, tus descendientes, tus hijos van a ser cambiados, y en lugar de vayan directo al infierno, ahora por ti va a salir esas palabras de fe y van a hacer que tus hijos también tengan esa fe en el Señor Jesucristo. ¿Tus hijos también creen en la fe en Jesucristo? ¿Están seguros de su salvación? Ojalá y sí. Porque mira lo que dice Gálatas 6:9. Y es el último versículo que voy a leer el día de hoy. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que si nos desmayamos. Pablo le decía a los Gálatas, ustedes corrían bien, ¿qué les pasó? Ustedes iban bien, ¿qué les pasó? Versículo 3 en el que leímos dice, por tanto, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Yo te animo, tú que me estás escuchando, que no sea así contigo. Ahora que tú ya tienes la fe en Jesucristo, ya sabes que tienes una fe en Jesús y que te va a salvar del infierno, y has puesto tu fe en solamente su obra redentora, sigue confiando en Él hasta el final. Y que esas palabras de Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque por ti, por mí, esa fe que tuvo Abraham, que fue de bendición a sus generaciones, a todas las naciones, también esta fe que tú tienes, que yo tengo, va a ser de bendición a la familia, a los hijos, a los vecinos, a las naciones enteras, donde Dios nos pueda permitir llevar este bendito evangelio de la palabra de Dios. Pero no nos cansemos de hacer el bien. Sigue corriendo bien esta carrera que tú y yo hemos decidido tomar. A lo mejor hace 5 años, 10 años, 15 años, los años que hayan sido. Sé que es difícil porque vivimos en medio de una pandemia. De verdad, aún para mí ha sido difícil. Dios ha puesto a prueba mi fe, mi dependencia a Él. Y a veces me hallo haciendo obras y esto y lo otro por mis manos, por mis propias impulsos, pero al final me acuerdo que tengo que hacerlo por fe en Jesucristo Jesús, que Él debe ser el primero en mi vida, mucho más allá de todas esas obras que yo puedo hacer, y pido al Señor, bendíceme, pero después me doy cuenta que no he puesto a Dios dentro de mi vida, y cambio mis decisiones y digo, Señor Jesús, perdóname, que habites dentro de mi vida, habite cada parte de mi espíritu, de mi corazón, no te apartes de mí, y no permitas que yo me aparte de ti. No creas que tus buenas obras te van a llevar al cielo. Eso no existe. Y esa mala idea se había metido en los Gálatas, tanto que Pablo les decía, ustedes son unos insensatos, unos tontos. No permitas que el enemigo te venda falsas ideas y te haga creer que tus obras te van a llevar a un nivel de santidad mientras tu corazón está lejos de Dios.
Asegúrate primero que tú estés cerca de Dios, que tu corazón esté cerca de Dios. Y luego después, ahora sí, esas grandes obras para las cuales el Señor nos ha llamado. ¿Qué te parece si oramos y dejamos este tiempo en manos de Dios?